una farmacéutica talentosa en la Mayo Clinic, muere repentinamente solo 4 días después de un batido de sabor extraño, preparado por su propio esposo. ¿El culpable? Precisamente el marido que estudiaba medicina, especialista en control de tóxicos, había planeado todo de la A a la Z: buscar la dosis letal, ocultar el sabor amargo, borrar huellas, e incluso preparar una habitación para su amante mientras su esposa agonizaba. Un seguro de $500,000, deudas acumuladas y una muerte natural perfecta. Hasta que la sangre de la víctima habló. Una mujer joven fue llevada a la Mayo Clinic el 16 de agosto de 2023 en estado grave. Betty Jo Bowman nació en Kansas en el año 1991. Creció en una familia modesta, trabajadora, que valoraba la honestidad, la perseverancia y el cuidado mutuo. Ella era seria, decidida, y tenía una fuerte ética de trabajo en todo lo que hacía desde muy pequeña. Estudió muy bien en la escuela, especialmente en ciencias, y amaba la biología y la química. Entró a la universidad después de la secundaria, y rápidamente se convirtió en una de las mejores estudiantes del programa de farmacia en la universidad. Betty realmente se interesaba por los procesos médicos, los compuestos químicos y la forma en que los medicamentos afectan al cuerpo, mientras que muchos de sus amigos solo eran buenos memorizando hechos. Después de graduarse, comenzó su carrera. Al principio, trabajó en una farmacia y luego obtuvo un empleo en un centro médico allí. Rápidamente ganó el respeto de sus compañeros y una reputación como trabajadora diligente y conocedora. Aunque Connor Fitzgerald Bowman nació en Kansas en el año 1993, su infancia no fue igual. Él era egoísta y astuto, y a menudo usaba a los demás para obtener lo que quería. Nunca creyó en los valores de honestidad y trabajo duro como Betty. En cambio, se concentraba en encontrar formas de obtener lo máximo con el menor esfuerzo. No era un buen estudiante en la escuela, pero su encanto y capacidad para pensar rápido le ayudaban a superar situaciones difíciles con facilidad. Connor era muy bueno haciendo que se viera bien y relacionándose con las personas adecuadas. Entró a la misma universidad que Betty porque quería trabajar en la industria farmacéutica, pero su interés en la medicina era muy diferente al de sus amigos. Otros se interesaban en la farmacología porque querían ayudar a la gente, pero Connor tenía una visión distinta. Se interesaba en cómo controlar e influir en el cuerpo humano. Después eligió continuar estudiando inscribiéndose en un programa médico. Quería mejorar su posición profesional y encontrar mejores oportunidades laborales. Betty y Connor se conocieron en la universidad donde ambos estudiaban. Aunque tenían personalidades muy diferentes, se hicieron amigos. Según Betty, él era inteligente y motivado, y Connor sabía que estar con ella podía ser útil de alguna manera. En mayo de 2021, se casaron. Unos meses después, Betty recibió una oferta de trabajo de la Mayo Clinic, uno de los centros médicos más famosos del mundo. Esto los llevó a decidir mudarse a Minnesota, y mientras que fue un gran paso adelante para Betty y su carrera, para Connor fue otra historia. Ahora vivía a la sombra de su exitosa esposa. En ese momento, aún estaba estudiando, y Betty era responsable de todas sus finanzas. Ella pagaba las necesidades diarias, la matrícula de él y las facturas de vida. Connor no trabajaba y dependía únicamente del apoyo de su esposa. Poco a poco se acostumbró a esta situación con el tiempo. Su relación comenzó a cambiar a medida que pasaban los meses. Betty se volvió muy enfocada en su trabajo, hizo nuevos amigos y lo hizo muy bien en su entorno profesional. Al mismo tiempo, Connor se sentía cada vez más insatisfecho con su situación, porque se sentía dependiente y excluido. Parecían una pareja feliz por fuera, pero la tensión aumentaba tras bastidores. En algún momento, acordaron establecer límites en su relación y optaron por una relación abierta. Pero fueron muy claros con las reglas. No se permitían lazos emocionales con parejas externas, y cualquier contacto físico solo debía ocurrir. Con el tiempo, quedó claro que este acuerdo había sido violado. Betty comenzó a pensar que Connor
podría tener una relación más que casual con alguien más. Cuando finalmente descubrió la verdad, confirmó lo que ya pensaba. No fue solo un accidente. Él realmente quería a Betty. Eso fue la gota que colmó el vaso para ella. Ella dejó claro que quería separarse. Para ella tenía sentido, pero para Connor significaba renunciar a la vida fácil, la seguridad financiera y los beneficios del matrimonio. Sabía que después de la separación, tendría que empezar de nuevo con más deudas y sin red de seguridad. No tenía intención de divorciarse. Vio otra forma que no solo lo liberaría, sino que también le daría dinero. Betty Jo Bowman estaba en casa en Rochester, Minnesota, el 10 de agosto de 2023. Una amiga cercana venía por la noche para conversar, descansar y relajarse después del trabajo. Estaban emocionadas de pasar tiempo juntas porque hacía mucho que no se veían. Connor también estaba en casa, pero normalmente no socializaba con otros. Él prefería estar solo y no le interesaban las conversaciones de Betty con sus amigas. Prefería hacer sus propias cosas, pero ese día no actuó igual. Connor ofreció inesperadamente hacer batidos, lo cual era extraño para Betty porque Connor nunca se había interesado por la comida, nunca le había importado lo que ella comía y nunca había hecho algo así antes. Ella normalmente se encargaba de las tareas del hogar, por lo que esta acción rápida parecía fuera de carácter para él. Connor entró a la cocina, tomó los ingredientes para las bebidas y comenzó a prepararlas. Cuando la amiga de Betty vio cuán entusiasmado estaba, se sorprendió un poco, pero no pensó mucho en ello. Pero Betty tampoco preguntó. Había una voz en su mente que le decía que algo no estaba bien con su comportamiento. Regresó poco después con 2 vasos. Cuando Betty tomó un sorbo, inmediatamente supo que algo estaba mal porque la bebida tenía un sabor amargo extraño y ligeramente salado después. Frunció el ceño por el sabor raro. Como su amiga estaba curiosa por lo que pasaría, decidió probarlo también. Aunque todos coincidieron en que la bebida no sabía bien, no pensaron en preguntar qué podría haber dentro. En cambio, tiraron los vasos y continuaron con su día. Connor no dijo nada. Solo se quedó allí observando sus reacciones, sin mostrar emoción alguna. No ofreció hacer otra tanda, intentar explicar el sabor extraño, ni parecer interesado en que no pudieran beberla. Betty rápidamente dejó el incidente atrás, pensando que solo había preparado mal la bebida. En realidad, no fue un accidente. Fue el primer intento, que falló solo porque no terminó de beberla. Connor sabía que había hecho algo mal y necesitaba asegurarse de que la próxima vez funcionara. El 14 de agosto de 2023, todo parecía normal en la casa Bowman, en Rochester, Minnesota. Betty estaba muy cansada cuando llegó tarde a casa después de un largo día de trabajo. Había pasado horas en el laboratorio hablando con colegas sobre nueva investigación farmacéutica. Solo quería relajarse, cenar rápido e irse a dormir. Connor sabía que este era un momento muy importante para él. El primer intento unos días antes no salió según lo planeado, porque la dosis era demasiado pequeña y el sabor demasiado fuerte. Recordaba lo que hizo mal y sería más cuidadoso la próxima vez. Esta vez había pasado todo el día investigando. Investigó cómo la sustancia añadida afectaría al cuerpo y calculó la cantidad exacta necesaria para causar una reacción grave sin efectos inmediatos. Esperó el mejor momento cuando Betty estuviera cansada y menos propensa a notar algo fuera de lo común. Tan pronto como ella entró a la cocina, le ofreció un batido. Parecía normal porque lo había hecho antes en los últimos días. Parecía calmado, por lo que ella no tenía razón para pensar que algo estaba mal. Betty tomó el vaso, bebió unos sorbos y luego lo terminó sin problemas. Esta vez, no había nada sospechoso en el sabor. Connor había cambiado cuidadosamente los ingredientes para ocultar cualquier sabor extraño. Esa noche, Betty comenzó a sentirse débil. Se sintió un poco cansada y con dolor de cabeza. No le prestó mucha atención porque no parecía importante. Para la mañana del 15 de agosto, su condición había empeorado. Se despertó con un terrible dolor de cabeza, náuseas y muy cansada. Poco después,
comenzó a tener terribles problemas estomacales. Su cuerpo perdía agua rápidamente, pero cada sorbo de agua la hacía vomitar de nuevo. Al mediodía, las cosas eran aún peores. Betty sentía que apenas podía salir de la cama porque estaba muy cansada. Su temperatura corporal subió y sus músculos dolían. Para la noche, estaba tan débil que le costaba caminar al baño. Su cuerpo estaba gravemente deshidratado y seguía vomitando. Cada vez que intentaba comer, empeoraba. Se dio cuenta el 16 de agosto de que ya no podía manejarlo sola. Estaba tan cansada que incluso hacer una simple llamada telefónica era difícil para su cuerpo. Llamó a la Mayo Clinic y les contó lo que pasaba. Betty Jo Bowman fue llevada al hospital ese mismo día en muy mal estado. Estaba gravemente deshidratada. Su presión arterial era inestable y tenía fiebre alta. Los médicos comenzaron una evaluación completa de inmediato, pero aún no sabían qué causaba su declive repentino y rápido. El hallazgo más preocupante en los resultados iniciales de pruebas estaba en los intestinos, mostrando problemas graves que afectaban los órganos internos. Partes del sistema digestivo no recibían suficiente oxígeno y habían comenzado a morir, como se mostraba en imágenes de tejido necrótico. Se programó una cirugía de emergencia. Los médicos removieron la parte destruida durante la cirugía, pero no sabían si el proceso se había extendido a otras partes del cuerpo. La pusieron en cuidados intensivos y la conectaron a equipos que la mantendrían viva después de la cirugía, pero su condición seguía empeorando. En solo unas horas, sus riñones comenzaron a fallar. La pusieron en diálisis, pero el daño no se detuvo. Para el 18 de agosto, su hígado también tenía problemas. Las pruebas mostraban un fuerte aumento en las enzimas hepáticas, signo de daño químico. Los médicos estaban confundidos por lo grave que estaba Betty porque era una mujer joven y saludable, que nunca había tenido una enfermedad crónica antes. No había una buena razón para que su cuerpo colapsara tan rápido. Connor Fitzgerald Bowman mostró una tenacidad inusual durante este tiempo. Repetidamente le decía a los médicos que su esposa tenía HLH, una rara enfermedad genética. Esta afirmación parecía extraña porque el HLH suele aparecer en niños pequeños y Betty nunca había mostrado signos de ello. Los médicos revisaron sus registros médicos pasados y no encontraron signos del problema. A pesar de eso, Connor seguía diciendo que el HLH era la causa de su estado crítico. Lo que era aún más aterrador era que le decía a su familia y amigos que Betty estaba muriendo de esta enfermedad, aunque los médicos no lo sabían. La salud de Betty empeoró mucho el 19 de agosto y comenzó a perder múltiples órganos. Su corazón, riñones e hígado ya no funcionaban correctamente y líquido se acumulaba en sus pulmones, dificultando su respiración. Aunque los médicos trabajaban duro, el pronóstico no era bueno. Betty Jo Bowman fue declarada oficialmente muerta a las 2:50 de la tarde del 20 de agosto de 2023. El personal del hospital aún no sabía que la mató, pero la forma en que su marido actuaba los preocupaba. Él no pedía respuestas. Pensaba en posibles causas ni presionaba por más investigación. Era como si ya supiera lo que iba a pasar. Tan pronto como los médicos descubrieron que Betty había muerto, dijeron que se necesitaba una autopsia. No estaba claro qué causó su declive repentino, y según la práctica médica estándar, debía ser examinada después de la muerte. Aún así, Connor se opuso fuertemente. Dijo que su esposa siempre había dejado claro que no quería investigación médica en su cuerpo. El personal de la Mayo Clinic estaba desconcertado por lo dicho. Cuando alguien aparentemente saludable muere repentinamente, la familia suele querer saber qué pasó y exigir más pruebas y explicaciones. Pero Connor estaba seguro de que no habría autopsia y que nadie debería investigar más. Cuando la policía se involucró en el caso, pensaron que su comportamiento era extraño. Además de no querer autopsia, también se movía muy rápido para organizar el funeral. Arregló la cremación solo unas horas después de que Betty muriera, porque quería que el proceso fuera lo más rápido posible. Sin embargo, los médicos intervinieron porque no estaban seguros de que la muerte fuera natural.
y decidieron retrasar la cremación hasta que se pudiera hacer más investigación. Connor comenzó a escribir el obituario al día siguiente. Olvidó mencionar a la madre y hermana de Betty, las dos personas más cercanas a ella. Esto era otra cosa extraña en el caso. Solo se incluyó a sí mismo y a su perro. Parecía que estaba intentando ocultar intencionalmente los lazos familiares de Betty, como si intentara borrar partes de su vida. En solo 2 días, comenzó a eliminar cualquier rastro de ella en la casa. Todas las fotos de Betty fueron quitadas y sus pertenencias personales fueron tiradas o empaquetadas. La casa ya no se sentía como si una mujer hubiera vivido recientemente allí. Amigos que fueron dijeron que parecía que nunca había estado allí. Alrededor de esta época, Connor llamó a un amigo para tomar tragos. El amigo luego dijo que esperaban ver a un marido afligido en angustia. Encontraron a Connor calmado e incluso feliz cuando llegaron a la casa. Nunca habló de lo que pasó ni mostró signos de tristeza durante la conversación. Tampoco parecía alguien que acababa de perder a su esposa unos días antes. Después de una semana, Connor dejó claro que estaba siguiendo adelante con su vida. Poco después, otra mujer se mudó rápidamente a la casa, tomando el lugar de Betty. Su familia y amigos estaban impactados por esto. No solo sus acciones hicieron dudar a la gente, también mostraba que la muerte de Betty no le había sorprendido. Solo unos días después del funeral, Connor comenzó a hablar libremente sobre el dinero del seguro de vida de su esposa. No había tristeza ni remordimiento en su voz al hablar de la póliza que valía aproximadamente $500,000. Ni una vez dijo que deseaba tener a su esposa de vuelta en lugar del dinero. En cambio, parecía satisfecho con cómo habían resultado las cosas. Mucha gente conocía y quería a Betty, tanto como trabajadora como persona. La gente que la conocía pensaba que su marido estaría destrozado y teniendo dificultades para lidiar con la pérdida, pero él parecía calmado. La gente que lo escuchaba hablar decía que hablaba del dinero del seguro, como si resolviera todos sus problemas financieros, y no como una forma de marcar la muerte de su esposa. Los investigadores del caso estaban especialmente interesados en las finanzas de Connor. Pronto descubrieron que había tenido problemas con muchas deudas mientras estudiaba. Había acumulado grandes facturas de estudiante que seguían creciendo. Connor no tenía un trabajo estable y bien pagado como Betty, por lo que tenía que depender de otros para el dinero. Aún estaba aprendiendo a ser médico, y su salario de residente ni siquiera se acercaba a cubrir todos sus costos. Cuando la policía miró más de cerca lo que hizo después de que Betty muriera, más hechos perturbadores salieron a la luz. Incluso antes de que llegara el dinero del seguro, no había intentado buscar otro trabajo y no parecía preocupado por sus finanzas futuras. Este comportamiento hizo sospechar a la gente. Si la muerte de Betty hubiera sido una sorpresa, ¿no habría estado desesperado por saber qué pasó? Debería haber preguntado a los médicos, presionado por respuestas o pedido más pruebas. No actuó como si supiera qué pasó. Parecía pensar que cualquier investigación adicional solo empeoraría las cosas para él. Al final, la policía concluyó que sus problemas de dinero podrían haber sido la razón principal del crimen. Connor tenía una clara motivación para beneficiarse de la muerte de su esposa. Habría ganado mucho más dinero que si se hubieran separado. Los amigos y familia de Betty no podían creer que alguien tan cercano pudiera haber planeado un acto tan frío y calculado por ganancia financiera. Pero el comportamiento de Connor, su falta de emoción y sus problemas de dinero hicieron que la muerte de Betty pareciera no ser un accidente. Los investigadores obtuvieron muestras de sangre de Betty tomadas mientras estaba en el hospital. Cuando las analizaron, encontraron algo impactante. Su cuerpo tenía una cantidad peligrosamente alta de colchicina, un medicamento usado para tratar enfermedades, pero que puede matar si se toma en grandes cantidades. La colchicina es difícil de obtener sin receta médica, por lo que rara vez se asocia con envenenamiento intencional. Se usa principalmente para tratar la gota, pero por ser tóxica, puede ser muy peligrosa si no se usa correctamente. Betty tenía todos los signos de sobredosis. Primero, náuseas. Luego, problemas estomacales y debilidad.
Finalmente, los órganos dejaron de funcionar y los intestinos murieron. Cuando la policía tuvo esta información, comenzaron a investigar quién podría haber tenido acceso al medicamento. Dado que Connor Fitzgerald Bowman tenía antecedentes médicos, sabía cómo usar la colchicina correctamente, lo que los ayudó a encontrarlo rápidamente. Lo que era aún más aterrador era que había trabajado en una estación de control de venenos antes, donde estudiaba cómo los químicos tóxicos afectan a las personas. Este hallazgo fue la primera gran señal de que podría estar involucrado. La policía comenzó a hablar con la familia y amigos de Betty. Una amiga cercana que estaba en su casa el 10 de agosto contó sobre lo extraño que pasó con el batido. Recordaba que la bebida tenía sabor amargo y ligeramente salado, y cuando ambas la probaron, pensaron que solo se había echado a perder. La mujer también recordaba una broma que había hecho en ese momento, de que Connor podría haber añadido algo a la bebida. En ese momento se rieron y no lo tomaron en serio. Pero ahora, mirando atrás, esas palabras tenían un significado completamente diferente. Este detalle llamó la atención de los investigadores porque sugería que alguien podría haber intentado envenenar a Betty antes de que fuera hospitalizada. Si la primera dosis era demasiado baja, tenía sentido pensar que Connor lo intentó de nuevo, esta vez aumentando la cantidad de droga en su cuerpo. La madre y hermana de Betty dijeron que había estado considerando seriamente el divorcio en las semanas previas a la tragedia. Recordaban que ella dijo que no era feliz en su matrimonio y estaba lista para seguir adelante con la separación. Todas las señales apuntaban a que la muerte de Betty podría no haber sido un accidente, sino un crimen bien planeado. Una vez que se supo que Betty tenía veneno en la sangre, los investigadores trabajaron para encontrar más pruebas. Obtuvieron permiso para registrar el espacio de trabajo de Connor en la Mayo Clinic, donde hacía su residencia como médico. Era aterrador ver lo que había en su computadora de trabajo. El historial del navegador mostraba búsquedas como dosis letal de colchicina. ¿Cómo ocultar rastros de veneno si la policía puede rastrear el historial de búsquedas y borrar registros de compra en Amazon? Estas búsquedas eran muy importantes para el caso porque mostraban que Connor había planeado con anticipación buscar dosis peligrosas y formas de cubrir sus huellas. Los investigadores también revisaron las cuentas en línea de Connor Fitzgerald Bowman y descubrieron que había comprado cosas que no tenían relación con su trabajo médico. Estas incluían colchicina y nitrato de sodio. Otro descubrimiento aterrador fue el nitrato de sodio. Este químico se usa mucho en la industria alimentaria y química, pero en exceso puede ser dañino. Los investigadores concluyeron que Connor había estado experimentando con diferentes químicos para encontrar la forma más encubierta de dañar a su esposa sin que nadie lo notara. El 20 de octubre de 2023, se emitió una orden de arresto para Connor Fitzgerald Bowman. En este punto, había mucha evidencia en su contra. Los informes de laboratorio, su historial de búsquedas en la computadora de trabajo y su extraño comportamiento después de la muerte de Betty eran todas pruebas sólidas. Bowman fue arrestado temprano en la mañana en su casa en Rochester, Minnesota. La policía llegó con una orden y lo detuvo sin resistencia. Estaba calmado y no actuó con malicia, pero tampoco intentó defenderse. La falta de miedo o pánico llamó la atención de la policía. El juez fijó la fianza de Bowman en $2 millones, pero no pudo pagarla. Después de ser arrestado, sus finanzas cambiaron mucho. Sus cuentas fueron congeladas y sus activos puestos bajo mayor escrutinio. Como no podía obtener dinero, permaneció en la cárcel mientras esperaba su audiencia. Mientras tanto, los investigadores continuaron recopilando más evidencia para tener un panorama completo del crimen. Revisaron correos electrónicos, registros financieros e interacciones con colegas y amigos para encontrar posibles motivos y cualquier otro detalle que los llevara a creer que él lo hizo. Una cosa ya estaba clara: Connor Fitzgerald Bowman no escaparía de sus crímenes. El proceso judicial apenas comenzaba. Su familia y amigos querían la pena más dura posible después de su arresto. Estaban seguros de que su muerte fue el resultado de un crimen bien pensado.
Presionaban por cadena perpetua porque pensaban que alguien que pudiera hacer algo tan planeado nunca debería estar libre. Los fiscales hicieron todo lo posible para fortalecer el caso y asegurarse de que no hubiera dudas sobre la evidencia. Aún no había comenzado el juicio, pero toda la evidencia apuntaba a la culpabilidad de Connor. Era muy difícil para la familia de Betty esperar justicia. Había mucho dolor en sus vidas porque alguien en quien confiaba y que había sido parte de su vida durante años la traicionó de la peor manera posible. Tanto su madre como su hermana recordaban las veces que Betty les dijo que quería divorciarse. Les había contado que no era feliz y quería seguir adelante, pero no tenía idea de que terminaría de manera tan trágica. Los amigos de Betty también eran muy importantes. Muchos se convirtieron en testigos y dieron testimonios e información importante que ayudó a la investigación. Estaban al lado de su familia y exigían justicia, asegurándose de que quien lo hizo fuera castigado. Desde que Connor Fitzgerald Bowman fue arrestado el 20 de octubre de 2023, su juicio aún no ha tenido lugar. La policía sigue recopilando pruebas y preparando los procedimientos judiciales. Gracias por ver esta historia escalofriante. Un oscuro recordatorio de que el amor, cuando es distorsionado por mentiras y codicia, puede destruir todo en su camino. Mientras el cuerpo de su esposa se desvanecía en la UCI, él estaba ocupado preparando una habitación para su amante, escondido detrás de una máscara de duelo. Pero ningún secreto permanece oculto para siempre. Cuando los investigadores siguieron el rastro de engaño, la verdad golpeó más fuerte de lo que nadie esperaba. Pensaba que podía jugar en ambos bandos, marido afligido de día y hombre reconstruyendo su nueva vida de noche. Pero cuando la evidencia emergió, la obra colapsó como una torre de naipes construida sobre arena. Los mensajes cariñosos enviados a la amante justo en la noche en que su esposa agonizaba, los recibos de compra de colchicina ocultos en una cuenta secreta, el historial de búsquedas dosis letal de colchicina. ¿Y puede la policía rastrear el historial de Amazon? Todo apareció claramente en la pantalla de la computadora de trabajo. El plan meticuloso paso a paso. Desde experimentar con nitrato de sodio hasta calcular exactamente el momento en que Betty estaba más cansada para preparar el último batido, ahora se convirtió en evidencia irrefutable. Cada pista, por pequeña que fuera, desde la broma casual de la amiga sobre ¿y si él puso algo dentro?, hasta que Connor quitó todas las fotos de Betty de la pared solo 48 horas después del funeral, llevaba directamente a él. Él alguna vez pensó que podía escapar, que podía interpretar el papel de marido afligido de día y el hombre que construía una nueva vida de noche. Pero la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Y al final, las mentiras lo alcanzaron. Cada mentira, cada acción fría, cada plan cruel fue expuesto a la luz. No solo ante el tribunal, sino ante todo el mundo que observaba. La noche del 1 de diciembre de 1996, en el camino rural oscuro de Albert Church, Worcestershire, el joven de 25 años Lee Raymond Harvey fue apuñalado más de 40 veces y murió justo al lado de su prometida Tracy Andrews. Ella lloraba ante las cámaras de televisión, contando sobre la ira en la carretera, con dos extraños en un misterioso Ford Sierra. Pero ni una marca de neumáticos, ni testigos. Solo el cabello de la propia Tracy apretado en la mano de la víctima y una navaja plegable escondida en su bota. ¿Es este un caso de road rage aterrador? ¿O una actuación perfecta de la persona sentada en el asiento del copiloto? Lee Raymond Harvey solo tenía 25 años. Un joven que parecía iluminar cada habitación en la que entraba. Trabajaba como conductor de autobús. Y su madre, Maureen, solía decir que todo lo que él siempre quiso fue una vida feliz y sencilla. Ser un buen esposo y un padre amoroso. Sus amigos lo describían como travieso, gracioso y lleno de calidez. El tipo de persona que podía hacer que incluso el día más aburrido se sintiera luminoso. Lee adoraba a su hija, Daniel.
el vínculo entre ellos era inquebrantable. Aunque Lee y la madre de Daniel se habían separado, ambos mantenían una relación amistosa y compartían un compromiso profundo en criar a la niña juntos. En 1994, Lee conoció a Tracy Andrews, de 27 años, en un club nocturno. Tracy trabajaba detrás de la barra y soñaba con convertirse algún día en modelo. Ya tenía una hija, Carla, nacida cuando ella tenía 21 años. La relación anterior había sido tormentosa y breve, terminando menos de un año después del nacimiento de Carla. Cuando Lee y Tracy se conocieron, su conexión fue inmediata. Fue uno de esos romances relámpago, apasionados, intensos y de rápido movimiento. Para los de afuera, parecían inseparables. Pero debajo de esa cercanía yacía una dinámica más oscura que pronto se revelaría. Quienes los conocían decían que Tracy tenía un rasgo posesivo feroz y un temperamento rápido. Sus parejas anteriores la habían descrito como alguien que podía volverse violenta cuando se enojaba. Lee, por su parte, también era conocido por ser celoso, y cuando esos dos temperamentos chocaban, las discusiones estallaban con una velocidad aterradora. A pesar de la inestabilidad, Lee se mudó al apartamento de Tracy solo 3 meses después de que comenzara la relación. Pero sus peleas eran tan frecuentes que a menudo se veía obligado a empacar sus cosas y regresar a casa de sus padres. Maureen y el resto de la familia de Lee se preocupaban constantemente. Podían ver cuán destructiva se había vuelto la relación. Maureen decía que reconoció desde el principio que Tracy era controladora y profundamente insegura, siempre tensa, siempre sospechando. Tracy había confiado que su infancia había sido difícil. Su padre se había ido cuando ella solo tenía 6 años. Y ese abandono había dejado una herida que nunca sanó del todo. Con el tiempo, su relación con Lee se volvió cada vez más tóxica, llena de dependencia, celos y caos emocional. Los vecinos a menudo los oían gritando durante horas, y la policía fue llamada al apartamento varias veces para intervenir. Maureen comenzó a notar que su hijo cambiaba. Su chispa habitual parecía apagarse. Luego llegó el día en que supo que Tracy había mordido a Lee durante una de sus violentas discusiones. Eso fue suficiente para Maureen. Ella misma llamó a Tracy y le dijo directamente que la relación debía terminar. No era saludable, dijo. Ya no era amor. Pero sus advertencias, como las de todos los demás, no fueron escuchadas. Poco después, Tracy quedó embarazada. La noticia sorprendió a todos, pero hubo un destello de esperanza. Tal vez esta nueva vida traería paz entre ellos. Lee estaba emocionado con la idea de ser padre de nuevo, pero esa esperanza fue breve. Tracy les dijo que había sufrido un aborto espontáneo, después de caer por unas escaleras mientras compraba. La tragedia golpeó duramente a Lee. Sin embargo, a pesar de todo, Lee le propuso matrimonio 6 meses después. Amigos y familia se sorprendieron, incluso preocupados, pero la pareja comenzó a planear su boda. Luego, una noche, después de otra discusión acalorada, Lee y Tracy decidieron ir al pub Marlbrook, esperando que unas copas pudieran ayudarlos a reconciliarse. Al final de la noche, salieron del pub y comenzaron el corto viaje en auto de regreso a su casa en Alvechurch, Worcestershire. Unas horas después, un auto se detuvo frente a la casa de la familia Harvey, y nada volvería a ser igual. Maureen Harvey se había acostumbrado a que su hijo apareciera en la puerta después de las discusiones con Tracy. Casi se había convertido en rutina, un golpe suave en la puerta a altas horas de la noche. Lee entraba con un suspiro agotado, explicando que había salido mal esta vez. Por eso, cuando la casa permaneció en silencio esa noche, Maureen esperó, escuchando los pasos familiares de él. Pero en lugar de Lee, lo que oyó fueron oficiales de policía subiendo por el camino. Cuando corrió la cortina, luces azules parpadeantes llenaron la calle. 2 oficiales estaban en la puerta, con rostros graves. Le dijeron a Maureen y a su esposo, Ray,
que Lee y Tracy habían sido atacados mientras conducían de regreso del pub. Las palabras parecían irreales. Un incidente de ira en la carretera, dijeron. Lee no sobrevivió. Lee había sido apuñalado más de 40 veces. Un patólogo más tarde describiría el ataque como frenético. Sin embargo, Tracy había sobrevivido. Estaba siendo tratada en el Hospital Royal Alexandra por heridas menores. Esa noche anterior, un hombre que se alojaba en una de las cabañas cerca del camino rural tranquilo donde ocurrió el ataque, oyó gritos afuera. Cuando salió a mirar, vio a Tracy parada cerca del auto de Lee, con la ropa manchada de sangre, gritando pidiendo ayuda. Lee yacía en el suelo, inmóvil. El vecino corrió a llamar a la policía y los equipos de emergencia llegaron rápidamente, pero fue demasiado tarde. Lee Raymond Harvey ya se había ido. Según la versión de los hechos de Tracy, ella y Lee habían salido del pub justo antes de las 10 de la noche. Poco después, Lee adelantó a un Ford Sierra de color oscuro. Ese momento, dijo, desencadenó una persecución aterradora de gato y ratón. El Ford comenzó a seguirlos de cerca, parpadeando las luces, acelerando por los estrechos caminos rurales. Tracy afirmó que le suplicó a Lee que redujera la velocidad, que ignorara al otro conductor, pero él se negó. El Sierra finalmente los adelantó y se detuvo. Lee salió enojado y decidido a confrontar a quien estuviera dentro. Tracy dijo que 2 hombres salieron, el conductor y un pasajero, y estalló una pelea. Dijo que tanto ella como Lee fueron golpeados y que ella fue derribada al suelo. Cuando se levantó, vio a Lee tendido en la carretera, sangrando profusamente. Los 2 hombres corrieron de vuelta a su auto y huyeron, dejando a Tracy abrazando a Lee mientras moría en sus brazos. Los días pasaron. Tracy fue dada de alta del hospital. Maureen y Ray intentaron contactarla repetidamente, desesperados por respuestas, pero sus llamadas no fueron contestadas. Cuando finalmente lograron hablar con el padrastro de Tracy, él les dijo que ella no había llamado porque había olvidado su número. Para Maureen, esa explicación parecía imposible. Tracy había llamado a su casa innumerables veces antes cada vez que ella y Lee discutían. ¿Cómo podía olvidarlo ahora? Su silencio y su distancia se sentían extraños. Y cuanto más evitaba a la familia de Lee, más preguntas comenzaban a formarse. Sin embargo, a pesar de las dudas, Maureen intentaba aferrarse a la creencia de que Tracy decía la verdad. La policía había dicho que ella también había sido atacada. ¿Cómo podía estar involucrada? Maureen admitió que nunca le había gustado realmente Tracy. Siempre sintió que era controladora y temperamental, pero quería creer que, a pesar de sus defectos, Tracy había amado a su hijo. En los días siguientes, los rumores comenzaron a extenderse, distorsionando la historia en todas direcciones. Para poner fin a la especulación, la policía animó a Tracy a hacer un llamado público. El 3 de diciembre, se paró frente a las cámaras, apretando fuertemente la mano de Maureen, y relató su versión de esa noche horrenda. Su voz temblaba al describir la persecución, las luces parpadeantes, los autos acelerando, el enfrentamiento en la carretera. Habló de cómo había gritado a Lee que se detuviera, cómo los ojos de los hombres parecían locos, cómo todo sucedió tan rápido que apenas podía recordarlo. Tracy instó al conductor a presentarse, diciendo que no estaba en problemas, que solo quería respuestas. Insistió en que el hombre no había querido herir a nadie, que quizás ni siquiera se diera cuenta de lo que había pasado. Para el público que miraba, era un llamado emocional de una prometida afligida. Pero para quienes conocían a la pareja, y para los investigadores que observaban silenciosamente desde detrás de las cámaras, algo en la historia de Tracy no encajaba. Durante el llamado a la prensa, el tono de Tracy cambió de manera inesperada. Miró directamente a la cámara y en lugar de condenar a los atacantes, parecía suplicar a uno de ellos. El conductor no tiene nada que ver con esto. Quien quiera que seas, me conoces. Has arruinado mi vida. Por favor, preséntate.
No estás en problemas. No fue tu culpa. Esas palabras sorprendieron a todos. La policía había informado a los medios previamente, compartiendo una versión de los hechos que culpaba a ambos hombres, especialmente al conductor, quien supuestamente había iniciado el enfrentamiento. Pero la historia de Tracy ese día contradecía completamente la línea de tiempo oficial e incluso sus propias declaraciones anteriores. Cuando un periodista le preguntó a qué hora habían salido del pub, dudó. Alrededor de las 10 menos 10, creo, dijo, buscando palabras torpemente. No miré realmente el reloj. No sé a qué hora salimos realmente. No creo que hayamos salido. La confusión era tan evidente que los detectives intervinieron rápidamente, cortándola y terminando la conferencia de prensa abruptamente. Las cámaras hicieron clic. Luego, lentamente, la prensa comenzó a salir, susurrando. Para cuando terminó el evento, los murmullos se extendían entre los reporteros. ¿Por qué Tracy defendía al conductor? ¿Por qué cambiaban sus horarios? La policía estaba igual de inquieta. La versión de los hechos de Tracy ahora contradecía directamente la investigación. Estaban buscando al conductor. Él era al menos un cómplice de asesinato. Sin embargo, Tracy en televisión en vivo insistía en que era inocente. Para los detectives, eso era desconcertante. Para los periodistas, era algo completamente diferente. Para la familia de Lee Raymond Harvey, la inquietud solo se profundizaba. Las contradicciones en la historia de Tracy seguían acumulándose, y su comportamiento se volvía cada vez más errático. Sin embargo, seguían aferrándose a la esperanza de que el duelo simplemente había nublado su memoria. Pero al día siguiente, la policía recibió 2 declaraciones que arrojaron aún más dudas sobre el relato de Tracy. 2 conductores de motocicletas se presentaron después de ver el auto blanco de Lee cerca de la intersección que llevaba al camino rural donde fue asesinado. Dijeron que el auto frenó repentinamente en medio de la carretera y se detuvo. Aunque no había vehículos detrás, no había señales de persecución, ni luces parpadeantes, ni seguimiento cercano. Nada que sugiriera que otro auto estuviera involucrado en absoluto. Luego vino otro giro impactante. Solo un día después de su súplica televisada, Tracy intentó suicidarse. Tragó casi 200 píldoras, dejando varias notas manuscritas diciendo que no podía seguir sin Lee. Fue llevada al hospital donde los médicos lograron salvarla. Cuando Maureen y Ray Harvey oyeron la noticia, fueron a verla. Tracy parecía frágil, pálida y emocionalmente rota. Cuando Maureen tomó su mano, Tracy susurró: Lo siento mucho por lo que hice. Luego volvió la cara, en silencio. Maureen y Ray intercambiaron miradas. Nadie dijo una palabra. Mientras tanto, los detectives continuaban reconstruyendo lo que realmente había sucedido en ese camino oscuro. Pero la evidencia que encontraron contaba una historia completamente diferente. Los investigadores examinaron minuciosamente el tramo de camino donde Tracy afirmaba que ocurrió el ataque de ira en la carretera. Era un camino rural estrecho de un solo carril. Si 2 autos hubieran estado acelerando, adelantando o zigzagueando, como ella describía, habría marcas de neumáticos, patrones de derrape o alguna señal de caos. Sin embargo, la superficie estaba completamente intacta, sin marcas, sin escombros, nada que indicara una persecución o colisión. Incluso la ubicación de la sangre no coincidía con la versión de Tracy. Según su declaración, Lee había sido apuñalado fuera del auto en medio del carril, pero los equipos forenses encontraron una gran cantidad de su sangre dentro del vehículo, específicamente en el asiento trasero. Fuera lo que había sucedido esa noche, estaba claro que la historia de Tracy Andrews comenzaba a desmoronarse. En los días posteriores al llamado a la prensa, los investigadores continuaron desmantelando la historia de Tracy pieza por pieza. Ningún testigo había visto el misterioso auto oscuro que describía. No había informes de conducción peligrosa. Nadie había oído chirridos de neumáticos o gritos en la carretera esa noche. Nada que sugiriera que una persecución de gato y ratón hubiera ocurrido alguna vez.
La línea de tiempo también generaba serias dudas. Había una brecha significativa entre la hora estimada de la muerte de Lee y cuando Tracy finalmente dio la alarma. Para un área rural tan tranquila, era extraño que nadie, ni un conductor que pasaba, ni un vecino, hubiera visto u oído nada, excepto uno, una niña de 9 años que vivía en una de las cabañas a lo largo del camino. Le dijo a la policía que había oído una discusión esa noche, pero solo recordaba oír 2 voces, no 4. Los sonidos, dijo, venían de un auto estacionado, no de uno que pasaba a toda velocidad. La evidencia forense pronto contó el resto de la historia. Durante el examen del cuerpo de Lee Raymond Harvey, los investigadores descubrieron casi 100 hebras de cabello de Tracy apretadas en su mano. Los expertos determinaron que no habían caído allí simplemente. Habían sido arrancadas con fuerza considerable, muy probablemente durante una lucha violenta. Los patólogos también encontraron signos de que se habían usado múltiples armas. Mientras que la mayoría de las heridas eran consistentes con una hoja, otras sugerían que tijeras o una pequeña multiherramienta habían estado involucradas, posiblemente una navaja suiza. Los patrones de sangre en la ropa de Tracy contradecían aún más su afirmación de que había acunado a Lee mientras moría. En lugar de mostrar signos de transferencia por contacto, las manchas revelaban patrones de salpicadura consistentes con estar cerca de la fuente del ataque, no al lado de una víctima moribunda. Y había más. Las pruebas forenses en sus botas revelaron una mancha de sangre oculta en el interior de una bota, y debajo de ella, un contorno tenue de una navaja plegable impresa en la tela. Los investigadores concluyeron que debió haber escondido el arma dentro de su bota después del asesinato. Durante su breve estadía en el hospital después de la sobredosis, Tracy había ido al baño 6 veces separadas en solo 3 horas. La policía concluyó más tarde que probablemente había desechado la navaja en los baños del hospital durante ese tiempo, eliminando la última pieza de evidencia física que la vinculaba al arma homicida. Luego vino el titular que lo cambió todo. Tracy Andrews, la prometida afligida que había llorado ante el público solo unas semanas antes, ahora era la principal sospechosa. Fue acusada formalmente del asesinato de Lee el 19 de diciembre de 1996. Incluso entonces, lo negó todo, insistiendo en que era inocente y que los verdaderos asesinos aún estaban allí afuera. Para sorpresa de todos, incluida la policía, el tribunal le concedió fianza, una decisión rara y controvertida para un cargo de asesinato. Se mudó con su madre y padrastro mientras esperaba el juicio bajo un intenso escrutinio público. Para la familia Harvey, el dolor era insoportable. Habían perdido a su hijo, y ahora tenían que ver a la mujer acusada de matarlo vivir en libertad como si nada hubiera pasado. En febrero de 1997, 3 meses después de su muerte, Lee Raymond Harvey finalmente fue enterrado. Cientos de personas asistieron al funeral, familia, amigos, colegas y vecinos, todos unidos en el duelo, recordando a un joven que había traído risas y luz a donde quiera que iba. 7 meses después, en julio de 1997, comenzó el juicio en el Tribunal de la Corona de Birmingham. En el estrado de los testigos, Tracy repitió la historia que había contado tantas veces antes. El ataque de ira en la carretera, el auto misterioso, el caos, el miedo. Su defensa pintó un cuadro de una relación turbulenta pero amorosa, apasionada, emocional y, en sus palabras, a veces demasiado intensa. Admitió que ella y Lee discutían a menudo, pero insistió en que nunca podría haberlo matado. Luego, en un intento de mostrar cómo la pareja siempre superaba sus peleas, Tracy reveló algo que dejó atónito al tribunal. El aborto espontáneo del que había hablado meses antes, el que supuestamente había devastado a ambas familias, nunca había ocurrido. Había sido un aborto, uno que eligió después de otra discusión explosiva con Lee. La madre de Lee, Maureen, no pudo contenerse. Se puso de pie, temblando de ira, y llamó a Tracy mentirosa,
Tracy se giró, señalando y gritando de vuelta, exigiendo que expulsaran a Maureen del tribunal. El juez se negó, permitiendo que Maureen se quedara, pero esa explosión lo cambió todo. El fiscal aprovechó el momento. Usaron la propia volatilidad de Tracy para mostrar al jurado quién era realmente. Celosa, controladora y capaz de rabia repentina. Después de semanas de testimonios, el jurado emitió su veredicto. Tracy Andrews fue declarada culpable del asesinato de Lee Raymond Harvey. Fue sentenciada a cadena perpetua con un mínimo de 14 años por cumplir. Un año después, en 1998, Tracy presentó una apelación alegando que había sido víctima de un error judicial debido a la intensa cobertura mediática en torno a su caso. La apelación fue rechazada. Luego, en 1999, finalmente admitió parcialmente la verdad. En una carta a su abogado, Tracy confesó que había apuñalado a Lee hasta la muerte, pero afirmó que había sido en defensa propia. Escribió que durante una discusión acalorada, Lee había sacado un cuchillo primero. Según su relato, la pelea escaló, el pánico se apoderó y ella reaccionó con miedo. Dijo que todo sucedió en cámara lenta y que estaba atormentada por la culpa y el autodesprecio. Pero los investigadores y el público no lo creyeron. La evidencia mostraba que la mayoría de las más de 40 puñaladas de Lee estaban en la espalda, sugiriendo que intentaba escapar cuando se dieron los golpes fatales. Años después, informes perturbadores desde dentro de la prisión pintaron un cuadro familiar. Una mujer que había estado en una relación con Tracy afirmó que Tracy la atacó y estranguló después de que habló con una exnovia. La mujer le dijo a los periodistas que creía que Tracy era peligrosa y mataría de nuevo si era liberada. A pesar de estas advertencias, Tracy Andrews fue liberada en 2011 después de cumplir su sentencia mínima. Se sometió a cirugía reconstructiva, cambió su nombre varias veces y fue prohibida de entrar en un radio de 25 millas de la familia Harvey. Para Maureen y Ray, el dolor nunca se desvaneció. Continuaron hablando públicamente sobre la historia de Lee, decididos a preservar su memoria. Maureen más tarde escribió un libro sobre la experiencia de su familia, el esfuerzo de una madre por encontrar paz ante algo indescriptible. Escribió que cada vez que abre de nuevo las páginas amarillentas de los periódicos o el grueso expediente del tribunal, Maureen siente que está perdida en la historia de otra familia, no la familia Harvey con las cenas ruidosas, las risas estruendosas y la voz de Lee bromeando desde la sala de estar. Todo parece una vieja película cortada, solo quedan fragmentos dolorosos. La imagen de su hijo tendido en el camino frío, sangre formando un charco, y la mujer que una vez fue llamada nuera futura, parada allí con ojos rojos pero mirada vacía. Lee Raymond Harvey. Ese nombre no es solo la víctima en la sentencia. Para Maureen, él es el niño que corría a la cocina exigiendo que mamá hiciera pastel de chocolate cada viernes por la noche. Es el joven de 25 años que aún mantenía la costumbre de llamar a casa solo para preguntar, ¿mamá ya cenó?, aunque ya tenía su propia familia. Es el padre que se arrodillaba para atar los cordones de Daniel, susurrando que la hija de papá siempre será una princesa. Era tan gracioso que podía convertir un día de llovizna en una fiesta de risas, tan amable que estaba dispuesto a ceder el último autobús a una anciana desconocida, y tan prometedor que todo el barrio creía que un día abriría su propio taller de reparación de autos, colgando el letrero Harvey Anjillo. Y hasta el día de hoy, cuando la casa está mucho más silenciosa, Maureen mantiene su vieja costumbre. Se sienta junto a la ventana con una taza de té ya frío en la mano, los ojos involuntariamente mirando hacia la puerta principal. Solo un golpe suave, ya sea el viento, ya sea el repartidor, hace que su corazón duela con una esperanza tonta. Tal vez Lee llegue tarde. Tal vez olvidó las llaves como siempre. Tal vez empujará la puerta con el cabello revuelto, sonriendo radiantemente y diciendo, «Mamá, tengo hambre». La familia Harvey nunca permite que la tragedia defina a Lee. Eligen recordarlo con las comidas de fin de semana ruidosas.
con las fotos de Daniel abrazando el cuello de su papá sonriendo de oreja a oreja, con las historias contadas una y otra vez hasta que las lágrimas se convierten en risas. Lo guardan en el corazón con amor radiante, con risas resonantes, con esa luz cálida que ninguna oscuridad, ya sea la del camino rural de aquel año o de los años posteriores, puede extinguir. Lee no se ha ido, solo está esperando en otra puerta, donde un día, mamá volverá a oír los pasos familiares. La mujer que aparece en la foto es Elizabeth Arellano, una madre devota, trabajadora diligente y una hija ejemplar. Pero esa sonrisa radiante es la última imagen que su familia y amigos tienen de ella, antes de que todo el país se viera sacudido por un asesinato brutal ocurrido en 2018 en California. El autor fue nada menos que su exesposo, Rodolfo Rudy Arellano, el hombre con quien una vez compartió su vida, pero que también se convirtió en quien, fría y cruelmente, le arrebató la vida a Elizabeth. En un acto meticulosamente planeado, Rudy la secuestró, ató una roca a su cuello y la arrojó desde un puente al agua mientras ella aún estaba viva. Este crimen indignó a la opinión pública y se convirtió en uno de los casos más impactantes de la región. Si quieres conocer toda la secuencia de los hechos y la verdad detrás de la tragedia de Elizabeth Arellano, por favor, mira el video hasta el final. En la primavera de 2016, en la apacible ciudad de Fort Worth, en el estado de Texas, ocurrió un asesinato brutal y calculado que dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. La víctima del crimen fue una joven madre de varios hijos, llamada Elizabeth Paula Arellano, quien trabajaba como empleada en el sector de la salud. Y te sorprenderás al descubrir quién llevó a cabo su ejecución. Las circunstancias de la tragedia fueron tan extrañas que al principio, la policía incluso llegó a plantear la hipótesis de que Elizabeth podría haber tomado voluntariamente la decisión de quitarse la vida. Sin embargo, esa teoría no coincidía con el testimonio de aquellos que accidentalmente se convirtieron en testigos de la escena horrenda. La investigación tuvo que trabajar arduamente para entender todo y llevar al responsable ante la justicia. Sin embargo, considerando la crueldad del crimen que cometió, la sentencia dictada fue considerada por muchos como demasiado leve e injusta. Elizabeth Arellano nació el 16 de agosto de 1987 en Fort Worth, Texas, donde estaba destinada a vivir su corta vida. Creció con 2 hermanas, Alessandra y Giovanna, de quienes casi nunca se separaba. El padre biológico de Elizabeth abandonó a la familia cuando ella era muy pequeña. Nunca mostró preocupación por el destino de su hija y jamás volvió a contactarla. Poco después, su madre, Juanita, se volvió a casar con un hombre llamado Fidel, quien adoptó a los hijos de Juanita y los trató como propios. Elizabeth tenía una relación muy cálida con su padrastro, quien siempre la apoyó y ayudó en todo. Se esforzaba mucho en sus estudios y siempre soñó con convertirse algún día en doctora. Durante sus años de secundaria, conoció a un hombre llamado Rodolfo Rudy Arellano, con quien rápidamente inició una relación romántica. Él era casi 8 años mayor que ella, lo cual preocupaba un poco a los padres de Elizabeth, pero no interfirieron en la relación porque creían que el hombre que su hija había elegido era serio y bastante confiable. A los 16 años, justo después de dejar la escuela, Elizabeth se casó legalmente con su novio. La pareja tuvo 4 hijos, 3 varones y una niña. Pero a pesar de tener varios hijos pequeños, Elizabeth no tenía intención de convertirse en ama de casa. Siempre recordaba su sueño de la infancia, así que se graduó en una escuela de medicina y comenzó a trabajar en el sector sanitario, mientras también planeaba seguir estudiando para convertirse en doctora. Esta joven era amable y devota, criada en las tradiciones cristianas. Llevaba regularmente a sus hijos a la iglesia, inculcándoles el amor y la compasión hacia los demás. Su familia y amigos la describían como una persona muy atenta, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Desde el exterior,
Su matrimonio con Rodolfo parecía fuerte y feliz, pero tras 13 años juntos, la relación comenzó a deteriorarse seriamente. Rodolfo ya había mostrado celos hacia su joven esposa, intentando controlarla en todo, pero con el tiempo, su comportamiento se volvió sencillamente insoportable. En la primavera de 2016, tras otro estallido de celos por parte de su esposo, Elizabeth se llevó a los niños y regresó a vivir con sus padres. Rodolfo intentó reconciliarse con su esposa, pero la joven estaba demasiado agotada por sus ataques de ira. Además, no quería que los niños fueran testigos constantes de las peleas entre sus padres, así que reunió todo su valor y presentó oficialmente la solicitud de divorcio. Unos días después de que Elizabeth se llevara a los niños y presentara el divorcio, desapareció misteriosamente. Según amigos y familiares, su estado de ánimo en ese momento era muy bueno. Para olvidar los problemas familiares y el divorcio, había decidido ir con sus compañeros de trabajo a un club local después del trabajo. Así, en la noche del viernes 15 de abril de 2016, la madre de 28 años salió con sus amigos. Allí bailó y se divirtió, pero no bebió ni una sola gota de alcohol porque planeaba conducir ella misma de regreso a casa, en el mismo coche con el que había ido al club. Elizabeth regresó a casa bien pasada la medianoche del 16 de abril. Después de aparcar el coche, llamó a la amiga con la que había salido esa noche y le dijo que ya había llegado y que todo estaba bien. Elizabeth luego colgó, pero nunca entró en la casa. A la mañana siguiente, su madre, Juanita, estaba extremadamente preocupada al descubrir que su hija no estaba en casa. Sabía que Elizabeth había planeado salir esa noche con amigos, pero ya debería haber regresado hace mucho tiempo. Nunca se iría a ningún lado sin decir algo antes, y además, su coche todavía estaba estacionado frente a la casa, lo que significaba que Elizabeth había vuelto del club. Cuando Juanita se acercó al coche, lo encontró sin seguro, con las llaves aún en el encendido, y sobre el asiento estaban el bolso y el celular de su hija. Por supuesto, Elizabeth nunca dejaría objetos tan personales en un coche sin cerrar, lo que significaba que algo terrible había ocurrido. La madre llamó inmediatamente a la policía para reportar la desaparición de su hija. La policía creyó que podría resolver el caso mientras la pista aún estuviera fresca. Además, todavía existía la esperanza de que Elizabeth estuviera viva, porque no había sangre ni signos de lucha en el coche. Pero las cosas no eran tan simples. El primer paso fue reconstruir el evento en cada uno de sus más mínimos detalles. La línea de tiempo de aquella tarde y noche debía ser reconstruida para rastrear todo el recorrido de Elizabeth y encontrar e interrogar a todos los posibles testigos. Primero, la policía entrevistó a los amigos y compañeros de trabajo de la joven, aquellos que habían salido con ella la noche de su desaparición. Ellos proporcionaron la hora exacta en la que Elizabeth salió del lugar para regresar a casa, y después, la propia Elizabeth llamó para decir que había llegado sana y salva. Además, en el teléfono celular de la mujer desaparecida, la policía encontró numerosas llamadas y mensajes de su exesposo, Rodolfo Arellano, quien había estado intentando contactarla insistentemente esa noche, pero Elizabeth nunca le respondió. Los oficiales de policía fueron a la casa de Rodolfo para averiguar dónde había estado y qué había hecho durante la tarde y noche anterior. Según él, había contactado a su exesposa esa misma noche, y ella le había prometido llevarle a los niños para visitarlo durante el fin de semana. Pero luego dejó de contestar el teléfono, y él pensó que había cambiado de opinión. En cuanto a su coartada, la historia de Rodolfo resultaba sospechosa. Afirmó que esa noche se había sentado con un amigo en un bar local, y que alrededor de la medianoche regresó a casa a dormir. El amigo y algunas otras personas que estaban en el bar la noche del viernes confirmaron que Rodolfo efectivamente estuvo allí, pero después de eso, nadie sabía a dónde fue. El hombre insistía en que había regresado a casa, pero como vivía solo, nadie podía verificarlo. Por lo tanto, la policía no lo excluyó de la lista de sospechosos. Es más, no parecía preocupado ni afectado. Claramente, él y Elizabeth estaban en proceso de divorcio,
pero habían estado casados durante muchos años, y ella era la madre de sus hijos. Era extraño que su desaparición no le afectara en absoluto. La noche en que desapareció la joven madre, un pescador llamó a los servicios de emergencia para informar sobre un extraño incidente que había presenciado. El hombre dijo que estaba pescando solo en un puente que forma parte del sistema de autopistas interestatales, cuando alrededor de las 4:30 de la madrugada, vio un coche conducir hasta el puente, detenerse, y el conductor sacar algo grande, aparentemente una persona, y arrojarlo al agua. También notó que el objeto tenía algo voluminoso y claramente pesado atado. Como estaba sentado bastante lejos y aún era de noche, el pescador no pudo ver los detalles con claridad, ni identificar la marca del coche o la matrícula. Además, el viento en el puente era muy fuerte, por lo que tampoco pudo oír nada. Poco después, se encontró a otro testigo. Este paseaba a su perro por la noche debajo del puente. No vio lo que sucedió en el puente, pero escuchó un grito desgarrador que le llamó la atención. Luego, vio un objeto grande caer desde el puente, seguido del sonido de impacto en el agua, y luego... silencio. Basándose en los testimonios de los testigos, la policía decidió revisar el fondo del lago cerca del puente. Unas horas más tarde, los buzos descubrieron el cuerpo de una mujer atado a un gran bloque de concreto, con una cuerda alrededor del cuello. La mujer ahogada era Elizabeth Arellano, la mujer que había desaparecido. De no haber sido por los testimonios del transeúnte y el pescador, su cuerpo podría haber sido descubierto mucho más tarde, o tal vez nunca, porque el peso atado a ella impedía que saliera a la superficie. En ese momento, surgió una teoría de que la joven había decidido quitarse la vida debido a la presión familiar, pero esta teoría era completamente infundada, ya que no coincidía con los relatos de los testigos que vieron a alguien arrojarla al agua, ni con las declaraciones de su familia, quienes aseguraban que Elizabeth tenía muchos planes importantes en la vida y jamás haría algo así a sus hijos y padres. Elizabeth aún estaba viva cuando se le ató el bloque de concreto al cuello y fue arrojada desde el puente. Esto fue comprobado por los resultados forenses, que indicaron que murió por ahogamiento, junto con el testimonio del hombre que escuchó su grito desesperado al ser lanzada desde el puente. ¿Pero quién y por qué razón podría asesinar tan brutalmente a una madre de varios hijos? Se descartó el motivo de robo porque no se había llevado ninguna de las pertenencias de Elizabeth. Se especuló que el asesino podría haber notado a Elizabeth en el club y haberla seguido hasta casa. O tal vez alguien había estado merodeando cerca de su casa, esperando a que regresara. El exesposo de la víctima seguía afirmando que esa noche estaba durmiendo en casa y que no tenía nada que ver con el crimen. Sin embargo, los investigadores no se apresuraron a eliminar a Rodolfo de la lista de sospechosos, ya que no tenía coartada y su comportamiento era cada vez más sospechoso. En el funeral, el hombre pareció destrozado. Lloró junto al ataúd de su exesposa, diciendo que deseaba poder morir en su lugar o morir con ella. Según la hermana de Elizabeth, ella incluso creyó en la sinceridad de sus palabras. Además, Rodolfo participó activamente en la creación de un fondo benéfico para recaudar dinero para el servicio conmemorativo de su esposa. Pero después del funeral, cuando el hombre fue citado para una nueva ronda de interrogatorios, tenía una apariencia y actitud completamente diferente, como si nada terrible hubiese ocurrido en su vida. Tras revisar minuciosamente todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia, las cámaras identificaron que un vehículo que coincidía con la marca y el color del coche de Rodolfo había salido de la casa de los padres de Elizabeth alrededor de las 3 de la madrugada. Un vecino también recordó haber visto ese coche estacionado en la calle, cerca de la casa de la fallecida. Además, se verificó que el vehículo luego se dirigió en dirección al puente, el lugar donde la mujer fue arrojada. Este detalle levantó muchas sospechas, y cuando la investigación solicitó los datos del teléfono de Rodolfo correspondientes a la noche del crimen, surgieron aún más preguntas. Resultó que el hombre había hecho varias llamadas esa noche, primero cerca del lugar de trabajo de Elizabeth, y más tarde,
cerca de la casa de sus padres. También le había enviado algunos mensajes a su exesposa tratando de preguntarle cuándo regresaría, pero no recibió respuesta. Claramente, la había estado siguiendo, y finalmente decidió esperarla en la casa de sus padres. La policía por fin tenía suficientes pruebas para arrestar a Rodolfo como principal sospechoso, y lo llevaron a la estación para interrogarlo más a fondo. Uno de los testigos clave del caso fue el hijo mayor de Elizabeth y Rodolfo. Cuando al niño le mostraron la cuerda que se había retirado del cuello de su madre, dijo que ya la había visto antes en el patio trasero de su padre. La recordaba claramente porque solía jugar con ella. Además, el niño también reconoció el bloque de concreto, que había estado en su jardín no mucho tiempo atrás, después de que reemplazaran la cerca. Asimismo, pequeños fragmentos de ese bloque de concreto también fueron encontrados en el maletero del coche de Rodolfo. La investigación mostró que el hombre había esperado a su exesposa en la casa de sus padres y la secuestró antes de que pudiera entrar a la vivienda. La obligó a subir al coche, en cuyo maletero ya había preparado la cuerda y el bloque de concreto. Y luego condujo hasta el puente para llevar a cabo el asesinato, esperando no ser descubierto. Rodolfo Rudy Arellano fue arrestado 10 días después de que se encontrara el cuerpo de su exesposa en el lago. A pesar de la gran cantidad de pruebas y testimonios que demostraban el crimen, Rodolfo continuó negando cualquier implicación y sostuvo que había estado en casa esa noche. Dada la brutalidad de sus actos, Rodolfo enfrentaba la pena máxima, la sentencia de muerte. Entonces, siguiendo el consejo de su abogado, decidió confesarlo todo y cooperar con la investigación con la esperanza de reducir su condena. No fue sino hasta enero de 2019 que Arellano se declaró oficialmente culpable ante el tribunal y relató con detalle cómo había secuestrado y asesinado a su exesposa, la madre de sus 4 hijos. Juanita, la madre de Elizabeth, se desmayó en la sala del tribunal al escuchar la confesión. Alessandra y Giovanna, las 2 hermanas de la víctima, llamaron monstruo al asesino de su hermana. En cuanto a Rodolfo, aunque se declaró culpable, no mostró ni un atisbo de remordimiento ni conciencia. Habló del asesinato con frialdad, indiferencia, sin ofrecer una disculpa y sin explicar el motivo de su acto atroz. El tribunal sentenció al asesino a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Elizabeth, aunque consideraba que la sentencia era bastante leve, declaró que habían perdonado a Rodolfo, porque no querían que sus corazones se llenaran de odio. Ahora, los padres y hermanas de Elizabeth son los responsables de criar a sus hijos,